Llámame Julio Buelga Ordiz. Buelga con B, no con H. De los buelgas hay muchos en Tolivia, de los gorrones y eso. Nací el 13 de marzo de 1941. Nací en El Canto, en Traveles, esa casa que tienen unos madrileños. Viví allí, después viví más acá, en una casa de mi abuelo que se llama La Calla, y después ya hicimos la casa aquí en Socavón y ya vinimos para aquí. Primero estuvimos en La Potosha y después ya hicimos la casa aquí y ya vine para aquí, hasta que me casé. ¿Cómo era Peraveles en aquella época? Peraveles ya época lo máximo. Había mucha gente. Mucha gente y mucho dinero, o sea, cuando estaba la minería en pleno apogeo. Empecé de guardafreno en el Pozo Villar, que entonces no era Pozo Villar, o sea, era Pozo Villar, pero comprendía el lavadero. Nosotros pertenecíamos al lavadero, porque ahí en el Pontón antes hubo un lavadero de carbón. ¿Qué más? Empecé ahí, después para cumplir la mili pasé por el Pozo Cerezal y marché para Nesprali y Compañía. En Nesprali y Compañía estuve en el Pozo Entrego y en el Pozo Sorriego, con las categorías. En el Pozo de Cerezal tuve la categoría de rampero. Después fui para Sorriego, de Nesprali y Compañía del Entrego. Cuéntame cómo fueron aquellos trabajos, por ejemplo, cómo era el trabajo de frenista, ¿en qué consistía? Vamos a ver. La primera categoría que tuve allí fue de ayudante entibador. Después de caballista. Y después, con el tiempo, pues ya pasé a maquinista de tracción. Caballista era una categoría superior a lo de, cobrarse más que lo de maquinista. Y ahí terminó la cosa, maquinista de tracción, en Nesprali y Compañía. Traer y llevar vagones, trenes de vagones, y vagones y todo lo que se compone a algo rodante, como lo de la madera, que son las carruchas y tal. ¿Y era un trabajo duro? En aquellos tiempos eran todos duros. Aquello no era un OSA, aquello era empresa privada. El más duro de todos era el Pozo Cerezal que tuve en la Rampla. Y claro, trabajos duros. Y de aquella, pues ya sabes, entrar a las 6 de la tarde y salir a las 3 de la tarde y salir a las 6 de la mañana. Y cuando trabajábamos 7 horas, salía a las 6 de la mañana. Si no te quedabas a echar horas extraordinarias, pues quitaban la bonificación que había. Y pues ahí terminó la cosa. ¿Y luego no pasaste a UNOSA? Sí, después pasó unos así. ¿En qué año aproximadamente? 74. En el año 74 pasaste ya a UNOSA. No, pasé antes. Pero en el año 74 ya lo dejé de UNOSA y todo. Después yo pasé para Ensidesa. ¿Qué pasaste para Ensidesa? Uníase a la Folguera y después en Ensidesa en Avilés. Y ahí terminó la historia. Me jubilé en el 96. ¿Y cuéntame un poco el trabajo en Ensidesa? Pues el trabajo de Ensidesa, voy a contarte lo anterior. Yo tuve un accidente en la mina, en el Pozo Sorriego, que un basculador me cortó un dedo del pie izquierdo, el siguiente al dedo gordo. Cortóme un basculador al bajar, tenía el pie allí y me lo cortó. Por lo tanto, yo estaba cumpliendo la mili. Soy mutilado de guerra. O sea que eso pasó en el trabajo, pero al estar en la mili como militar... Claro, como estábamos militarizados, pues yo era como si hubiese sido un accidente en la mina. O sea, en la guerra, o
no lo que fuese, porque de esa, los que eran 2 o 3 años más viejos que yo, como Félix del Canto de los Mates, y esos que los llamaron cuando lo del Sáhara para la mili, para ir allí. Y entonces pues estamos militarizados y al estar militarizados pues cobramos, o sea, tenemos esa cosa de ser mutilados de guerra, porque estábamos cumpliendo la mili, yo estaba cumpliendo la mili. De eso no hay ninguno, ¿eh? No tenemos ninguno. No, no, no. Pero, ¿y eso cómo te repercutió luego en la vida laboral? No, nada. La vida laboral, ¿sabes por qué me dolió eso? Pues voy a decirlo. Tuve un mes en el Adaro y yo tenía hasta el tercero de bachiller, con calvo. Me cogí los libros otra vez y estudié cuarto y reválida en el Instituto del Entrego. Después maestro industrial en La Folguera y después ingeniero técnico en Mieres. Y cuando tenía lo de maestro industrial en La Folguera, pues ingresé en un INSA en La Folguera. Ya estuve haciendo de maestro, pero como aquello ya iba en retroceso, porque aquello iba a parar, pues entonces ya marché para Vivilés y allí me retiré de ingeniero técnico. Muy diferente ya, de la mina a ingeniero técnico. Ya, pero para, es un cambio importante. ¿Oístelo? Pero para eso hay que fijar los ojos. Sí. Yo engañaríme en los números, pero no en el trabajo, porque el trabajo de la mina te da un plus para lo demás. O sea, que lo que no vi en la mina ya no lo iba a ver en Ciesa. A ti en la mina tocaronte los huelgues importantes. Hombre, claro. Tocaron todos los huelgues, de meses. En los años 60, ¿no? En los años, y en 58, en Sorrego, estando yo allí trabajando, estaba Gerardo Iglesias, allí picando. Y de aquella huelga esto seguido. Y cuéntame un poco cómo fue aquella época. Bueno, pues aquella época, pues nada, de ir para allá, siempre iba alguno de los primeros de los que lo movían lo de la huelga y entonces pues no bajaban la percha y los demás pues todos. Porque claro, en una época en la que los trabajadores habría pocos derechos, jornadas largas. Jornadas largas y mucho castigo y mucho tal. Yo no tuve problemas de eso, porque, bueno, el mayor problema tuve con Ricardo Camblor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que me destruyó un vigilante, el vigilante que llamaba en placidón de aquí de los cuarteles, destruyóme porque faltaba un guardafreno, que ya era un enganchador, y mandábame con maquinista. Y Ricardo Camblor, como mi padre no hubiese estado allí picando y tal, ya sabes, lo de antes. Y pues dice, de una mala pasta, rapazo un mollo me basta, ¿sabes? Tú vas para la rampla, quitó el mando al otro y yo para la rampla. Y acto seguido, y fue cuando marché para el Esperanto, y digo, aquí ya no tengo nada que hacer. Porque mi padre murió a los 70 años echando los pulmones, explicando ahí en el mines ese del Quito y del Pozo de Zal y todo eso. ¿Cambió mucho lo que es el trabajo de la mina y la mina en sí desde que tú empezaste hasta cuando marchaste? Hombre, claro. Porque Vamos a ver. Fueron unos 15 años, ¿no? No, de unos 18 o más. Claro, es que yo empecé, no sé si a los 18 años o a los 17, hasta los 33, que fue cuando entré en UNISA, pues mira. Y todos los años esos fueron de mina. Y hubo muchos cambios en Sí, cuanto hombre, a lo claro. que ya llegada de maquinaria. Hombre, claro, pero cuando me tocó UNOSA ya un año o dos, pues eso ya fue un cambio total. Más libertad en el trabajo y bueno, en fin, cambio total. Mejor. De eso a la empresa privada. Sí, mejor, claro. Al obrero mejor, claro. Mejores sueldos, jornadas más cortas, mayor seguridad también. Seguridad de boquilla mucho, pero de otro poco. Poca responsabilidad de la gente. Sí, los compañeros, ¿cómo eran? La gente. Yo, por ejemplo, en Espral y compañía encontré la mejor gente de mi vida. Eran del entrego, de la hueria, de todos los lados, pero la mayoría eran del entrego y de la hueria carrocera. Éramos como una familia.
¿Tocóte vivir algún accidente grave, perder a un compañero o algo que te haya marcado? Hombre, claro, yo en Quinta Sorriego murió uno allí en un pozo maestro. Y bueno, sí, me tocaron accidentes, pero ese fue el más próximo, porque ese era en el pozo donde íbamos a cargar nosotros el carbón. Y ese, pues, fue a desengolar el carbón y metióse para el pozo y bajó el carbón y allí lo mató. Allí se perdió la vida. Y después accidentes muchos, accidentes de picadores y así. ¿Ibas a trabajar con miedo? ¿O ibas No, 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 yo con miedo nada. Yo tocóme, por ejemplo, aquí en Pozo Cerezal, pues que se hundió toda la rampla. Y dijo el vigilante, dice, bueno, los que estábamos por abajo, para la galería de abajo, y los que estaban por arriba, para las de arriba, para más tarde. Y unióse uno con otro. El test, bajo todo, claro. Iban les mampostes, iban doblándose, o sea, rompiendo y tal. Entonces al verlo, como lo vías venir del fondo, pues lo vías venir, pues estaba allí el vigilante y los que estábamos allí por abajo, pues para la galería de abajo, y los que estaban por arriba, para la galería de arriba. No, allí no hubo accidentes. Luego fuiste para Ensidesa, y en Ensidesa tuviste muchos años trabajando, ¿no? Hasta que te jubilaste. Sí, hasta el 56, 96. Otros 25 años, ¿no? No, No, 22 no, años. fueron 20, no sé, por ahí. Ahí fue una jubilación anticipada, porque ahí entraban los años de mina también. ¿Y cómo fue tu trabajo en Ensidesa ya de capataz, ¿no? De ingeniero técnico? Pues allí estuve en la acería LD1 y en baterías de CO. Baterías de CO era lo peor de todo, que era cosa del carbón. Allí se producía el CO, alquitrán y demás derivados del carbón, como por ejemplo el benzol motor, que andaban los coches con él y tal. Y había dos partes. Una era las baterías de CO, donde se producía el CO, y después subproductos, que eran donde del gas del CO, del carbón, pues eso era absorbido por una máquina que se llama extractora, y esos gases producían, pues, ya te digo, alquitrán, tolueno, seleno, benzol motor, sulfato amónico, que ya es eso blanco como la sal que se echa para la huerta, y muchos productos, subproductos. Y yo tuve para los dos lados. Primero tuve para subproductos y después tuve para baterías. Y después llevaba las dos cosas. Unificarlo y llevar las dos cosas. La batería de CO, exactamente, para el que no lo sepa, ¿en qué consiste? ¿Se carga una batería con carbón? Se carga por mediación de unos carros de carga que se llaman, que andan por el techo. Eso va por departamentos, o sea, eso va por hornos. Entonces la máquina carga arriba el carbón. Eso va hasta una temperatura de los gases abajo en el horno, a no sé si 1200 o 1300 grados. Y entonces de ahí pues el gas va absorbido por una tubería que se llama la extractora, y de esos gases pasan a subproductos, que es donde se producen los subproductos del carbón. Y después también se aplica el gas del carbón también. ¿Y el gas del carbón, qué es lo que se hace con él? Pues puede ser que bueno, yo en ese caso no lo sé, pero puede ser que sea para inyectar el gas al horno alto, pero muchos de ellos se queman en las antorchas. Se abren unas válvulas que había y se quema allí porque ya era gas impuro, no era buen gas. Es que, por ejemplo, en Gijón me parece que lo llevan para la térmica, pero yo no sé si está depurado o no, para la térmica de Agoño. Hay una tubería que, por ejemplo, de Beriña a tal, yo no sé si lo purifican y lo mandan para ahí y después se produce la energía eléctrica. Había unos electrofiltros que era donde se depuraba todo eso y tal.
pero muchos de ellos pues salía las antorchas, había que abrir las antorchas, porque los hornos tienen unos tubos que pasan que salen del techo de la batería, y eso se abre, y cuando, por ejemplo, hay una avería, hay que echar el gas al aire, pues ya abren todas las válvulas esas, y eso sale sin purificar, eso sale gas, pues allí saldrá sulfídrico y de todo. Y después el ácido, ¿cómo se llama? El otro ácido úsase para el ácido sulfúrico, úsase para la obtención del sulfato amónico, que es lo que se usa para el campo y para la huerta y todo eso. El ambiente allí es malo, en batería sí, porque hay muchos gases, el sulfídrico, bueno, todos los gases. Eso y tal, y tienes que... Yo, por ejemplo, en una práctica, cuando me practicaron en los registros que hay, las tapas estas que hay, como esto de las alcantarillas y tal, pues había que tener mucho cuidado. El primero que me dijo uno allí, un perito, dice: Julio, hay que tener cuidado con las colillas y tal, no tirar a lo mejor ahí uno y pasar el gas por bajo y vuela todo esto y tal, en fin, precauciones y tal. Era un mal trabajo. Yo podía haber ido para el horno alto, y díjome el ingeniero que si quería ir para el horno alto. Digo, no, yo como ya sabía que me iba a prejubilar, pues digo, no, yo no quiero poner, ni después podía haber venido para laminación, para Veriña, pero no quise yo conocer otras instalaciones, porque tienes que empezar de nuevo. Y yo ya, como venía de la mina, pues seguir el carbón, ¿sabes? Sí, bueno, ya te ves cómodo allí, tendrías tu ambiente, tu tal, y... Pero la mina, en los años que la viví yo, te da un plus para lo demás, porque en baterías era un trabajo malo y la gente estaba rebotada, y allí estaban los sindicatos, que antes era el sindicato vertical, pero después ya eran los sindicatos, y los sindicatos te buscaban. Pero yo, como ya hubiese estado en el comité de la Folguera, pues ya entre la minería y los que sabía del comité, pues yo llevaba lo mío. A mí no me iban a hablar de aquello nadie, porque claro, oye, la minería te da una experiencia que lo que no ves en la mina, pues no lo vas a ver allí. Y para mí aquello pues era cosa de cantar. Ya te entiendo, sí. Y lo llevé muy bien, porque mucha gente de la Folguera que fueron pavilés eran compañeros míos y trabajaban de especialistas allí en la Folguera. Y la gente de las cuencas, pues, sabe trabajar mejor que toda la gente que había allí, que eran, oye, no, vamos a ver, las cuencas te dan un plus de que ya de pequeño pues empiezas a trabajar y ya sabes lo que es el trabajo. Y no, yo lo llevé muy bien, porque tenía mucha gente que me ayudaba y eran compañeros de la Folguera, y nunca tuve que llamar la atención a nadie, ni hacer ningún expediente, ni nada. Yo llevaba lo de maravilla. Yo portábame bien con ellos y ellos bien conmigo. ¿Cómo fue el cambio de cuando estaba el sindicato vertical en la época de Franco a cuando ya vinieron los sindicatos obreros? Ahí, bueno, ¿habría una diferencia? Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia con todo esto. O sea, el sindicato vertical no se metía en nada, y los otros sindicatos pues metíanse en todo. Cosas que yo como estuve de delegado y pasé por ello, pues yo no se me ocurre decir a un compañero, oye, esto tal, no, pero hacían muchas cosas que, en fin, que se metían en cosas que no... Yo no hacía falta que nadie me dijese nada, porque yo como trabajé en la mina, tenía esa experiencia, y tuve de delegado 4 años en la Folguera, delegado en el comité, pues oye, sabía lo que había allí. Y que pues los sindicatos, pues muchas veces, como me vino una vez uno, que además hubiese tenido y estaba liberado, que hubiese estuvo allí trabajando,
me vino diciendo, Julio, tienes que dar a fulano de tal 4 días de conversatorio. Digo, no tengo gente. Digo, no tengo gente. Únicamente que lo haga yo. Yo tengo un puesto de trabajo y tal. Y tengo que salir y marchar. Otros a lo mejor cedían y hacían, ¿sabes?, arriesgándose a que después yo llamase la atención la dirección del taller, los ingenieros y tal. Y entonces, pues nada, ya te digo que lo llevé muy bien porque tenía, oye, yo en la mina te da mucha experiencia en muchas cosas, buenas y malas. Y con el sindicato vertical, si alguien necesita Nada, quería el los... sindicato vertical, el sindicato vertical nada, cero a la izquierda, eso no se metía en nada. Ya, no. Bueno, al final los sindicatos nacieron para defender a los trabajadores. Sí, claro. ¿Qué fue lo que falló? Gente que no, a lo mejor que no está capacitada para llevar eso. Oístelo, yo no estaba, yo como estaba, en el puesto que estaba, yo defendía a los trabajadores, porque yo fui siempre trabajador y defendíamos, pero querían cosas, algunas veces, como ese caso que te digo yo, pues vamos a ver, yo hacía lo imposible por dar permisos a la gente, dar permisos, descansos, que lleguen descansos compensatorios. Una semana era lunes y martes, otra miércoles y jueves, y otra viernes, sábado y domingo. Pero si no hay gente, aquello es una cadena, y si se rompe la cadena, ¿qué voy a trabajar yo por el que doy el permiso? Si no hay gente, si hay cosas de la empresa, pues que vayan a la dirección. Claro. Ya. O sea que yo sentíame más obrero que de la empresa, porque oye, yo toda la vida fui obrero, y entonces, pues claro, oye... Sí, fuiste un buen jefe. Fuiste un buen jefe. Hombre. ¿Pensaste en tu gente? Hombre, claro. Nunca se me ocurrió a mí hacer un expediente ni, oye, yo estaba allí pago, yo, el que no cumpliese, pues oye, chico, que por ahí vas mal. Y oye, pero quedaba ahí. Yo nunca castigué a nadie, ni yo daba ahí, bueno, la verdad es que tuve buena gente, Ya te digo que de la Cuenca, cuando paró la Felguera, fueron para allí, y de la Cuenca, pues, saben trabajar muy bien. Y saben todos los derechos también, y saben lo que hay. Sí, sí. Tú, y es de la quinta esta de los del 41, ¿tú juntaste con ellos también para hacerles comidas estas que hacen y eso? No, porque yo estoy de esta forma y no puedo andar, porque hay, mira, ya te digo, hay días que yo para venir aquí, por ejemplo, mira, por la mañana, cuando lo de la misa, pues voy a tener dificultades, porque a lo mejor es un día que hay mucha humedad o está frío, la humedad a mí me tal, y es que no me tengo ni de pies, porque las piernas me fallen por la humedad, a mí la humedad me fastidia. Entonces, por la mañana es cuando peor estoy. Por eso yo las mañanas, de ir a hacer cualquier cosa, pues oye, estoy muy mal. Bueno, mira, esto voy a hacerte un regalín, que hay una invitación para que el día 4 vengas a la iglesia parroquial a recoger el galardón que te vamos a entregar, que te vamos a entregar una lámpara de la mina. Y bueno, en la jornada ahí estaréis todos los compañeros. Bueno, sí, ya lo conozco. Y otro regalo que te voy a hacer, que son unos galletines que hacen ahí en el entrego, que se llaman vagonetes. Vienen, como ves, con todos los pozos. Ya. Galletas ahí. Eso, ¿te gusta lo dulce? Hombre. ¿Tienes dulce a playón o...? Si te digo que me gusta, ya lo traigo de raza. Mi padre hacía apuestas él y Alfredo Pallega, que vienen de aquí de la Cruz, de chavales, a hacer apuestas al que más pasteles comía. Fíjate si me gusta la vida. Muy bien, bueno, préstate a recibir el premio. Sí, hombre, oye, para mí es una satisfacción. Bueno, pues nos alegra mucho y esperamos que ahí el día 4, ¿vale?